me dan todos ustedes, no solo el pastor que me ha llamado personalmente, sino a cada uno de ustedes que está dispuesto también a escuchar la palabra del Señor. Amén. Nada somos nosotros, los hombres, todo es de Dios, ¿no es así? Amén. Y si hay algo que nos debe interesar a cada uno de nosotros es ser fieles con lo que hemos recibido del Señor, ¿no es así? ¿Está de acuerdo? Así que ese es el centro de toda nuestra intención al traer la palabra del Señor, que podamos nosotros llegar al final del camino como Dios quiere. Amén. Así que bueno, agradecido al Señor por estar hoy aquí. Le traigo un saludo a mi esposa, a mis hijas también están allí en Gleu. No sé si alguno conoce la ciudad de Gleu, el pueblo de Gleu. Está pasando Loma de Zamora para el lado de San Vicente, después de Loyán, Gleu, después de Rica, bueno, por ese lado. Así que es un lugar pequeño donde también nuestro hermano nos visita asiduamente y también es una gran bendición para cada uno de nosotros cuando el pastor llega, su esposa también cuando lo puede acompañar y nos ha bendecido mucho. Así que estoy agradecido, ya el hecho de estar acá y tener esta oportunidad para mí es algo de mucho valor. Así que gracias de verdad, hermanos. Amén. Que Señor nos bendiga. ¿Qué les parece que compartimos la palabra del Señor? Muy bien. Abrimos nuestras Biblias en esta tarde, todos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 35. Lo encontramos, podemos dar lectura al nombre de nuestro Señor. Amén. Dice así la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, escuche, aún cuanto un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y quiero que lea conmigo: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oramos a nuestro Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Sea honrada tu palabra, así como tú eres honrado, Señor. Porque esta palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, Señor, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Tu palabra es nuestro alimento, nuestra guía, nuestro sustento, Señor, y es luz en medio de la oscuridad y fortaleza en tiempos de debilidad, Señor. Tu palabra nos instruye, nos enseña y nos guía a seguir hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, Señor, yo te ruego por este pueblo, por cada uno de nosotros, para que la confianza en este tiempo no nos falte, Señor. Para que afirmemos nuestros corazones en la fe que es en Cristo Jesús y con amor y perseverancia nos animemos unos a otros y estimulémonos al amor de las buenas obras. Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú nos has cambiado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Esta es una pequeña conclusión de una, casi una reprensión que el escritor de la carta, algunos dicen que Pablo, otros que no, bueno, dejémoslo ahí. El escritor de la carta es el Espíritu Santo, ¿no? El inspirador de la carta, un escritor
escritor que con su mano de carne, con su pluma pudo dejar estas cosas grabadas en papel. Pero el inspirador, el Espíritu, Él es el que tiene toda la gloria, porque dice que los hombres santos de Dios fueron inspirados por Él, ¿no? Amén. Entonces esta palabra, fuera de tener o aparte de tener un público y un lugar y una época específica, por ser la palabra de Dios y ser la palabra de que el Espíritu Santo inspiró, es palabra para aquel tiempo, como para este tiempo, para aquellos hombres, como para nosotros en este tiempo. Amén. Y cuando nosotros nos vayamos, si es que entendimos la palabra y si es que nos guió hasta el final de nuestro caminar sobre esta tierra, será la palabra que guiará a nuestros hijos también. Amén. Así es. Amén. Esa es la confianza que tenemos, que el Dios que no cambia ha dado una palabra que tampoco cambia, y en aquella en la cual todos los que se apoyaron, dice la Escritura, no fueron avergonzados. Amén. Quizá los que confiamos en la palabra de Dios, como usted, como yo, y como gracias a Dios muchos hombres y mujeres en este tiempo, no estén pasando por un momento fácil, por decir así. ¿Es verdad o no es verdad? Podemos pasar por un sinnúmero de dificultades, pero hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y tenemos al inspirador de esta palabra, que el Señor al irse nos prometió como el Consolador, que estaría con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántas garantías más necesitamos? Ninguna garantía más, ¿no es así? Porque no tenemos una confianza personal en nosotros, como salida de nosotros y que se apoye en algún mérito o en alguna capacidad propia. Nuestra confianza, de la cual el apóstol nos llama a no perder, no es algo nuestro que ha salido de adentro de nosotros, sino que nos ha sido dado. Dios nos dijo: acá te doy esto para que camines. ¿Me estás entendiendo? Aquí te doy una medida de fe necesaria para que durante todo el camino, recordándola y depositando toda tu confianza sobre ella, puedas llegar hasta el final. Por eso, frente a la necesidad y a la debilidad, y específicamente a lo que este pueblo estaba sucediendo con ellos, que era la duda, el volver a la ley, el volver al antiguo pacto, el volver a aquellas cosas que ya habían quedado atrás por causa de la venida del Señor y de la proclamación del Evangelio, en ese momento de duda, de incertidumbre, de confusión, el apóstol les dice: no pierdan su confianza. Ahora, ¿en quién piensa usted? Cuando el apóstol dice: no pierdan vuestra confianza, ¿en quién les estaría queriendo mostrar? ¿A quién estaría queriendo mostrar? A Jesús, exactamente. Nuestra confianza no es la confianza en mí, no es la confianza en lo que yo pueda hacer, nuestra confianza es Él. ¿Sí o no? Amén. Y si las cosas cambian aquí abajo y las cosas que hoy más o menos están ordenadas, mañana se desordenan, porque evidentemente somos sujetos a las circunstancias como hasta el no creyente, ¿no es así? Estamos en un país que tiene leyes, que tiene momentos buenos, momentos malos, económicamente, socialmente y de muchos tipos, y las cosas van cambiando constantemente. Y nosotros estamos sujetos a eso, porque no querramos. Somos a veces hasta víctimas de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, necesitamos algo más. Necesitamos salir de todo este entorno y depositar nuestra confianza y nuestra mirada en uno que no cambia. Que no está sujeto a los vaivenes de este mundo, sino que está por sobre todas las cosas de este mundo. Mire, el apóstol Pablo dice allí en Colosenses capítulo 3, que si hemos resucitado con Cristo, ¿cuánto dicen? Amén. Yo he resucitado. ¿Qué dice que tenemos que hacer? ¿Algunos se acuerdan? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén. Y dice, ¿y no en qué? Y no en las de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? El cristiano, la fe del cristiano, la confianza del cristiano está depositada en aquel que está sobre todo. Entonces ese cristiano puede llegar a ser una persona estable. Una de las problemáticas, una de las cosas que sucede hoy con el cristianismo es que ha perdido la estabilidad emocional, social
y de todo tipo, y sobre todo la estabilidad espiritual. Y si hay algo que necesitamos profundamente es ser estables, estar firmes. El apóstol Pablo dice, estar firmes, estar firmes, estar firmes. Amén. ¿Por qué? Porque es una necesidad, porque el Espíritu Santo conoce el corazón del hombre. ¿Usted cree que es cierto esto? Me conoce a usted como me conoce a mí, nos conoce a todos. Y sabe de nuestras debilidades, y sabe de nuestras tendencias a aflojar el paso más de una vez. ¿No es cierto? Sabe de nuestra tendencia al decaimiento, a la desazón, al desconsuelo, al desconcierto, a la confusión, al desaliento. ¿Sabe de esto el Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Y hay alguien más que lo sabe? ¿Qué le parece a usted? ¿Hay alguien más que lo sabe? ¿Quién será? ¿Y él lo va a utilizar eso? ¿Estamos seguros que sí o no? ¿O nos parece que es una fábula lo del diablo? No es una fábula. Dice que cómo anda él alrededor de nosotros. ¿Y qué quiere hacer? ¿Y cómo nos devora? ¿Va a venir con dientes y va a morder el brazo? No. Acá trabaja. No es así. En la mente, en el corazón, en el desaliento, en los pensamientos confusos, en las dudas. Hay hermanos que han comenzado a caminar bien y la mitad del camino, o antes o después de la mitad del camino, comienzan a aflojar el paso porque comienzan a dudar. Porque las pruebas los superan, porque las presiones son grandes, porque las tentaciones a veces lo hacen parecer como un hipócrita y en lugar de refugiarse en Cristo, se escapa de Cristo. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿no es así? ¿Cuántos somos tentados? Qué poquitos, gracias a Dios que no hay más tentados. Voy a preguntar, ¿cuántos somos tentados? Ahora va mejor. Usted sabe que la tentación no es pecado, ¿saben esto? ¿No es así? Que el diablo permanentemente va a tentar. ¿Qué dice Santiago acerca de la tentación? ¿Quiere leerlo conmigo? Busque el libro de Santiago. Vamos a irnos un poquito del tema para ver por qué el apóstol dice que no perdamos nuestra confianza. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Santiago capítulo 1, versículo 12. Yo siempre confío, mejor dicho, no yo mal dicho, perdónenme, sino que Dios me ha hecho entender que todos nosotros somos débiles, no hay nadie fuerte. Por eso es necesario que nosotros seamos francos y sinceros con Dios. Nos avergüenza el error, nos avergüenza el pecado, pero delante de Dios tenemos que ir así como somos y decírselo. Amén. Es la única manera de ser libres. La confesión trae libertad. Si no hay confesión, no hay libertad. Amén. No hay libertad automática para el cristiano. 1.12 de Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y escuche lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Hay un proceso, hay como una secuencia en esto. Viene la tentación, ¿no es así? Uno puede aceptarla o no aceptarla. El Espíritu Santo ha renovado la voluntad del hombre que ha creído en Cristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo lo dice claramente: ahora no somos más esclavos del pecado, ahora podemos decirle que no al pecado. Amén. Pero el pecado no viene y se presenta como pecado, sino que primeramente aparece como tentación. Amén. Los ojos, el oído, el deseo oculto del corazón. Por eso es necesaria la confesión, porque si guardamos algo, el diablo va a insistir y dice que cada uno en su propia concupiscencia es seducido. ¿Está claro? Cuando hay cosas ocultas en el corazón, el enemigo va a trabajar sobre eso oculto. ¿Sí o no?
Y dice que en esa concupiscencia y en ese oculto que uno guarda, quizá por vergüenza, porque ¿qué dirán mis hermanos si saben que a mí me gusta tal o cual o esto o lo otro? No vamos a entrar en detalle, ¿no es así? Entonces no decimos nada, no confesamos. Y en su concupiscencia, lo que uno tiene guardado dentro del corazón, viene el enemigo y ¿qué hace? Bien. Y como eso es lo que a mí me gusta, es difícil escapar de eso. Pero la tentación en sí no es pecado, sino que cuando, como dice la secuencia que continúa, cuando uno es tentado, cuando su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, lo que está dentro, después que ha concebido, fíjese, hay una unión. Vamos a tomar como ejemplo la unión del hombre y la mujer. Es necesaria la unión para la concepción, ¿no es así? Amén. Amén. Entonces, el enemigo, que parezca mentira, también necesita de la anuencia, del permiso que usted y yo le demos para concebir el pecado. Amén. Amén. Si no hay esa unión, si uno se niega a la tentación, él no puede hacer nada. Él no puede entrar cuando el Espíritu Santo está morando en el corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, qué importante es, nos salimos un poquito del tema de la confianza, porque el tema de la tentación muchas veces hace bajar los brazos a muchos hermanos que terminan diciendo, yo no puedo ir más, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no se dice que? Porque soy un desastre, porque siempre sigo haciendo lo mismo, porque no puedo dejar esto, porque no puedo dejar aquello. Nunca he escuchado estas cosas. ¿Sí o no? No es así. Entonces, ¿qué ha conseguido el enemigo? Atar a esa persona, enredarla y dejarla allí estancada, hasta que el Señor le abre los ojos y hace ver que lo que ha recibido es más importante que lo que está diciendo el otro. Entonces, al confesar y al sacar a luz aquello que está en su corazón es libre y puede seguir adelante. Y si hay algo que al Señor le interesa y que a usted y a mí nos tiene que interesar es perseverar en el camino. Amén. Es perseverar. La perseverancia es algo valioso para Dios. En una de sus últimas enseñanzas, el Señor le dice a los discípulos en Juan capítulo 15, permanezcan en mí. Eso habla de perseverar, ¿no es así? Perseverar, quédense, acérquense a mí, permanentemente dependan de mí, porque así es la manera en que pueden dar fruto. De otra manera, separados de mí, no pueden hacer absolutamente nada. En Juan capítulo 15, ¿no es cierto, hermano? Entonces, estos hermanos, volviendo al libro de Hebreos, habían sentido la duda, la incertidumbre de pensar si Cristo era suficiente. ¿Ustedes creen que Cristo es suficiente? ¿Por qué digo esto? Que pensaban y dudaban acerca de que Cristo era suficiente o no. Porque ellos pensaban en volver a la ley. Pensaban en volver a sus propias obras. Pensaban que Cristo no era el camino final, el camino ideal, el camino correcto para alcanzar, hacer la voluntad de Dios. Entonces el apóstol avisado, y viendo la conducta de estos hombres, que eran hombres sinceros, según la misma carta dice, porque eran hombres y mujeres que habían servido de corazón al Señor, amén, pero que habían caído en un momento de confusión. O sea, que esto es una posibilidad dentro de la iglesia, amén. ¿O no? ¿Conoce a algún hermano que caminó con usted algún tiempo y hoy no está ya más a su lado? ¿Verdad que hay varios? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Nos preocupan estas cosas? Deben de preocuparnos. Porque nosotros la palabra tiene que estar de tal modo que podamos alentarnos los unos a los otros. Es más, es el consejo de la misma palabra. Alentémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos débiles, hermanos. Porque el enemigo tiene infinidad de artimañas para hacernos tropezar, caer, confundir y bajar los brazos llegado a casa. Y dejar de caminar como estábamos caminando hasta ese nivel. Entonces, frente a esta circunstancia, el apóstol le habla con claridad a los hebreos y le dice que no pierdan esa confianza que han tenido desde el principio. Le dice,
Versículo 32. Traed a la memoria los días pasados. Recuerden de aquellas luchas que tuvieron. Miren lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, escúchenme, habían sido ¿qué? ¿Qué significa esto? Que les había sido revelada la verdad. Amén. Que no tenía manera de decir, no sé qué pasó, no entendí. ¿Habían entendido? Sí, habían entendido. Después dice, de haber sido iluminados, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Hubo iluminación y hubo convicción en estos hombres. De tal manera que se dedicaron a combatir por la fe que les había sido dada. Amén. Sostuvieron gran combate y ese combate estuvo signado, estuvo marcado por ¿qué? Dice la palabra, por los padecimientos. La iluminación que llevó a la convicción de esos hombres lo llevó a desestimar sus mismos sufrimientos, sus mismos dolores, su misma pérdida, la circunstancia más difícil, y el apóstol le lleva a recordar, traer a memoria aquellos días. Ustedes piensan que aquello que hicieron en aquel tiempo es algo que hicieron así porque sí, no. El Espíritu Santo les había traído esta convicción y ustedes estaban seguros de lo que estaban haciendo. ¿Qué pasó ahora con ustedes? ¿Qué pasó ahora con ustedes? Traigan a memoria esos tiempos. Y les dice, por una parte, ciertamente con vituperio, se hablaba mal de ellos. Como siempre, cuando la iglesia funciona, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia avanza, cuando el reino de las tinieblas va cayendo frente al paso de la iglesia, que viene de parte del mundo que está bajo el dominio del enemigo, vituperio, críticas, tratar de desacreditar a la iglesia. Amén. De quitarle valor, de quitarle mérito, de quitarle la importancia, de hacerla pasar como una manga, perdón la palabra, de locos, desorbitados, desubicados, que lo único que hacen es ruido. ¿No es así? Vituperios. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Vituperios, tribulaciones. Fíjese lo que habían pasado estos hombres. Fuisteis hechos espectáculo, burla para los demás. Así como nuestro Señor, que fue colgado de esa cruz y pasaban y meneaban la cabeza y decía, tú que en 3 días ibas a edificar el templo y esto y lo otro y lo demás, y se burlaban de él. ¿No es así? Así se burlan de los hijos de Dios. Estas son las artimañas del diablo, la vergüenza, el ridículo. Por eso los cristianos en realidad, si seguimos a Cristo, estamos expuestos. Estamos expuestos a estas cosas. Pero escúchenme, estas cosas, puede llegar el momento en que hagan mella en el corazón del cristiano, cuando el cristiano deja de mirar a aquel que iba delante de él. Aquel que dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. ¿No es así? Entonces, ¿dónde debe estar la mirada del cristiano? Solamente en aquel que va delante de nosotros, a nuestro capitán. Y bien dicha está la palabra capitán, porque el capitán no es como aquel que está en el escritorio mientras soldados pelean. El capitán va delante de su ejército en la batalla. Y como Cristo está delante de nosotros, así nosotros debemos ir detrás de él. Hagan memoria de aquellos días. Los días donde no había nada, donde no había comodidad, donde todo estaba por hacerse, ¿no es así? Donde todo estaba por gestarse o gestándose, pero que no se veía nada, y cada uno con su corazón y con su esfuerzo y con su vida toda ponía lo mejor para que la iglesia comenzase a funcionar. Traer a memoria esos días, donde sostuviste el gran combate de padecimiento y sufriste el vituperio y la vergüenza y la deshonra de aquellos aún quizás tus propios familiares. Hijos, padres, hermanos, el loco ahora se metió ahí, no sé qué le pasó, le lavaron la cabeza, ¿no es cierto? Traigan a memoria esos días. Esos días fueron los días gloriosos, en donde el reino de los cielos era arrebatado por la
violencia de los hijos de Dios. Amén. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Usted sabe qué significa para mí, digo humildemente, no digo que sea la última palabra. Hay que ser violento con las cosas de Dios, no violento para lastimarnos unos a otros, violento en despojarnos de aquello que no nos sirve ni agrada a Dios. Aquel como quien se quita una ropa sucia, desgastada y que ya no sirve para nada y no la cuida, ni la lava, ni la plancha, sino que la tira. Así tenemos que despojarnos de la vieja vida. Y los violentos, los que actúan con violencia en este sentido, dice que son los que arrebatan el reino de los cielos. Estos hombres habían de alguna manera arrebatado el reino de los cielos porque ni siquiera habían estimado como preciosa su propia vida. Y este es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es solamente venir a Cristo, que Cristo te ayude y te bendice y te sana y te hace bien. El Evangelio nos concede no solamente el haber creído en Él, sino padecer también por Él. Así dice la palabra de Dios. ¿No es así? Porque a vosotros es concedido que padezcáis por causa de Jesucristo. Concedido. Que es concedido como un privilegio el padecer por su nombre. Claro, pero esto hoy no es un mensaje popular, un mensaje que atraiga a la gente, un mensaje que aliente a la gente a superarse, ni psicológicamente, ni socialmente, ni económicamente, ni de ningún tipo, sino que lleva a la gente a la realidad, y la realidad es aquello a lo cual la gente le escapa. ¿Amén? Pero mire este mundo es un mundo de alegría, de felicidad, de paz, un mundo donde uno se puede apoyar y echar raíces. No somos llamados a estar aquí. Somos, ¿qué cosa? Peregrinos y extranjeros. Y caminamos ¿hacia dónde? Hacia la ciudad celestial. Hacia esa ciudad que el Señor mismo dijo no es hecha por mano de hombre, sino por Dios. Traer a la memoria aquellos días en que verdaderamente sostuviste gran combate de padecimiento. Dice, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de aquellos que estaban en la misma situación semejante. ¿Quién quiere ser compañero del perseguido hoy en día? ¿Quién quiere ser compañero de aquel que está siendo avergonzado en la sociedad? En lugar de mirar para el otro lado y decir, no tengo nada que ver con él, no lo conozco. Poner la cara y el corazón por aquel que está poniendo su corazón por el Señor. ¿Qué necesidad hay de este tipo de compañerismo? ¿Me entienden, hermano? Este tipo de comunión, esta es la comunión verdadera, la comunión del Espíritu, la comunión que nos lleva no a esperar que alguien a los gritos nos pida ayuda, sino a estar buscando a quien ayudar también. Qué necesaria es este tipo de comunión. Trae a la memoria esos días. Esos días eran los días donde habían perdido la conciencia de ustedes mismos y solo tenían la conciencia de Dios y el llamado que Dios le había hecho y la iluminación que el Espíritu Santo le había dado y la convicción que esa iluminación había producido en sus corazones. Eso era lo que los movía a ustedes. Eso es lo que le daba vida, lo que los animaba y que los hacía ver un futuro diferente. Y ese encuentro con Cristo que era su meta. Traigan a memoria sus días. ¿Por qué le decía todas estas cosas el apóstol a la iglesia? Porque la iglesia estaba confusa. Porque la iglesia estaba dudando. Porque la iglesia temía de alguna manera de haber equivocado el rumbo. Porque estaban siendo otra vez perseguidos. Porque, hermanos, como seres humanos tenemos límites. Y a veces la presión puede llegar a ser muy grande. Muy grande. Y en algún momento decimos, bueno, puedo seguir así. Y más adelante, bueno, me duele un poco más, pero puedo seguir así. Y más adelante ya vamos arrastrando las piernas. Y más adelante, que Dios nos sostenga, ¿no es cierto? Pero recuerden que aquel que fue fiel en ese momento, también es fiel hoy. Eso es lo que el apóstol quiere de alguna manera remarcar para ellos. No ha cambiado Dios. Además, en el capítulo 13, versículo 8, un poco más adelante, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y sigue
apóstol, porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis como con gozo. Así que, con gozo. Hay maneras y maneras de perder. Amén. Está el que pierde y se queja y se lamenta y hasta reniega. No es así. Pero el que tiene fe, el que ha sido iluminado, el que sabe a quién pertenece, de quién es y a quién sirve, puede sufrir el despojo de lo más preciado por él, aún como con gozo. ¿Entienden, hermano? El mensaje del Evangelio es un mensaje que llega a lo más profundo del corazón del hombre, donde somos desnudados, por decir así, por Dios, por el Espíritu, y somos llevados a una comprensión total del propósito de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos en este mundo como Él es. ¿De qué cosa no se despojó Cristo? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros ¿qué? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Del mismo sentir. Fíjese lo que sigue diciendo, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no que estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo, por decir así? Claro, ustedes y yo diremos, y muchos sabios hoy en día, teología y todo lo demás, dicen, no, pero era Dios. Era Dios. Es Dios. Pero vino como hombre. Amén. Y sufrió como hombre. ¿Cómo entendemos las oraciones, las noches enteras de oración delante del Padre, pidiendo fortaleza? ¿Cómo entendemos las lágrimas del Señor llorando por el pueblo amado de Dios, por Jerusalén? ¿Cómo entendemos esa última noche en el Getsemaní, donde sus gotas eran como gotas de sangre, donde su angustia, decía él mismo, llegaba hasta la misma muerte? ¿Cómo entendemos eso si no entendemos que Cristo era hombre también? ¿Cómo entendemos que Él dijo que hay cosas que solamente el Padre las sabe si no era un hombre? Siendo Él Dios, porque se despojó de sí mismo, dejó, por decirle de alguna manera, sus privilegios de Dios y se hizo como uno de nosotros. Y dice Pablo, que dice, y estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5 dice que por lo que él padeció, ¿qué cosa hizo? Aprendió la obediencia. Fíjese, Dios aprendiendo a obedecerlo. ¿Puede entender? Tiene que ser un hombre. Tiene que ser alguien que ha dejado por decir así, sus privilegios de Dios, como dice Pablo en Filipenses, y hacerse como un hombre para entender lo que sentíamos, para pasar por lo que pasábamos y para mostrarnos lo que era la humanidad perfecta, la que Dios quiso en el principio para cada uno de nosotros y que nosotros por desobediencia, por medio de nuestros primeros padres, caímos. Amén. Ese hombre que había sido hecho bueno como todas las cosas, vino a ser el enemigo de Dios y Cristo vino a recuperar al hombre que había perdido. Pero para eso tuvo que hacerse como uno de nosotros. Entonces Él padeció, fue delante de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que entender que en esta vida, como Cristo anduvo por aquí siendo el enemigo de los hombres de este mundo, los cuales están bajo el gobierno de Satanás, va a hacernos este mundo también sus enemigos, hermano. Amén. ¿Me está siguiendo? No quiero aburrirlo, pero necesito explicarle esto con todo respeto, digo. Nosotros somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos en este mundo a pasar y dejar un testimonio. A veces se confunde el cristianismo como un permiso para obtener un montón de cosas. No es así. El verdadero cristianismo nos hará padecer como aquel que fue el iniciador del cristianismo. ¿No es así? Porque el mundo es enemigo del Espíritu de Cristo. Usted tiene el Espíritu de Cristo.
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted ya sabe lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces, si tiene el Espíritu de Cristo, tendrá la intención de Cristo también, amén. Espíritu no significa solamente la presencia de la tercera persona de la Trinidad, sino la intención que pone el Dios poderoso en el corazón de los hijos de Dios para que caminen conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad del Señor es nuestra santificación y nuestra perseverancia hasta el fin, para que esta salvación que ahora nos ha sido dada en forma de promesa sea una realidad hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, dice. Bendito sea el Señor, bendita su palabra. Pero lo que recibimos como esperanza no es esperanza si uno lo ve, dice la Escritura. Pero si uno no ve y lo espera con paciencia, lo aguarda, dice. Bendito sea el Señor. Así que ¿de qué se trata entonces? Para que no nos vayamos por las ramas, yo personalmente. ¿De qué se trata esto? De la perseverancia, hermano. Amén. De la perseverancia. ¿Se entiende? Si usted en esta noche sale de este lugar entendiendo que debe de perseverar y que se comenzó caminando bien y teniendo en poco todo lo que este mundo le ofrecía como cosa sublime y valoró más los vituperios de Cristo que los beneficios de este mundo, el Señor le recuerda en esta noche que debe volver a tener ese mismo pensamiento que tuvo en ese momento. ¿Está claro esto? Esto es todo, hermano. Si nosotros lográsemos entender esto, que lo que el Señor espera es esa fidelidad y esa constancia y esa estabilidad, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, poniendo nuestra mirada únicamente en Cristo, habremos conseguido lo que el Señor quiere. Por eso dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjese cómo es que Dios nos saca a nosotros de este mundo. No nos saca agarrándonos de la ropa y tirándonos, nos saca cambiando nuestros pensamientos. Amén. Cristo nos aleja del pensamiento de este mundo y de ese modo nos saca de este mundo. Amén. El Señor le decía a su Padre en la famosa oración de Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Santificado quiere decir apartado, no es así. La palabra de Dios que transforma el pensamiento del hombre, santifica al hombre, lo aparta para Dios. Cuando la palabra de Dios es tenida como la fuente inagotable de sabiduría y la guía segura para todo el camino y aún para llegar a la misma presencia de Dios, entonces esa palabra te separa del mundo, te santifica, te hace de Dios y hace a Dios tuyo. Qué grande es la palabra de Dios, ¿no es así, hermano? Entonces entendamos que al ser nosotros débiles, al ser nosotros propensos a bajar los brazos, a decaer y a volver quizás a pensar en que hay algo que dejé allá atrás que no era tan malo, ¿no? Puede ser que me sirva, voy a buscar en el galpón a ver si quedó allí algún... Primero hicimos mal en tener un galpón donde guardar las cosas, en segundo lugar guardar las cosas, ¿no? Él dice que nos despojemos de todo eso, ¿no? Hicimos mal, ¿no es así? Entonces tenemos que hacer bien, recordando los primeros tiempos que casi con violencia nos despojamos de todo para seguir haciendo. Entonces esta iglesia que estaba confusa y dudando acerca de su presente, no su pasado, su presente, y por dudar de su presente estaba dudando de su futuro. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué pasará conmigo mañana? ¿No es ese pensamiento natural? Mirá cómo está, ¿qué va a hacer para dentro de unos días, dentro de un mes, dentro de unos años conmigo? Si sigo así, estoy perdido. Ese es el pensamiento que tengo. Mirate, mirá aquello, mirá el otro, mirá los más allá, cómo prosperan, cómo avanzan, la vida que llevan, son felices, entre comillas, son felices.
Y vos mirate al espejo, ¿qué conseguiste? Estás metido ahí adentro. Estás queriendo hacer la voluntad de ese que vos llamás Dios. Estás siguiéndole, estás escuchando la palabra, estás comprometido y mirá, ¿qué pasa ahora? Mirate, ¿a dónde llegaste? Estás envejeciendo, no sos el mismo de antes, no tenés la misma fuerza. Tus hijos, ni tus hijos te creen. ¿No es cierto que esas cosas pasan? La familia, el trabajo, las luchas internas, los conflictos internos, la esposa, el esposo, las exigencias de uno hacia el otro, la disconformidad. Trae a la memoria aquellos días. Estas cosas son seguras que van a pasar. Tenés que entenderlo, te dice el Espíritu. Estas son las cosas en las que sos tentado. Estas son las cosas que te pueden hacer volver atrás. Estas son las cosas que el enemigo quiere que pongas como tu fundamento para este día y tu apoyo para el mañana, como diciendo esto, si sigue así, mañana estoy sin esperanza. Y dice el apóstol, no perdáis pues, bendito sea Dios, no perdáis pues vuestra confianza. Que tiene ese galardón. Es un regalo grande que Dios me dará, una casa, un palacio, calle de oro, mar de cristal. ¿Cuál es el galardón? Veré su rostro de justicia, dijo el Señor. Vale la pena. Vale la pena. Bien, buen siervo. ¿Qué dice? Sobre poco. Porque miren que todo esto que nosotros hacemos nada. Sobre poco. Sobre mucho te pondré, pero lo importante no es sobre mucho te pondré, lo importante es lo que sigue. ¿Qué dice después? Entra en el gozo de tu Señor. No dice pasar una pieza con televisión y te vas a divertir, te voy a poner ahí un programa que te guste, no. Entra en el gozo que tu Señor te da. Entra en la presencia del Señor. Ven a compartir conmigo la eternidad, dice el Señor. La eternidad, no un momento de alegría pasajero, donde cuando sale el sol se termina la fiesta. No, allí no habrá más noche, dice el Señor. No pierdas tu confianza, hermano, no pierdas tu confianza, porque tiene ese galardón. Ese es el galardón. Si no fuera porque los cristianos tenemos esta esperanza, hermano, el cristianismo no tendría sentido. Porque el cristiano, cuando quiere seguir verdaderamente a su Señor, no la pasa bien sobre esta tierra. Hay cosas en donde el cristiano y en este tiempo la iglesia, de manera definida, tienen que empezar a cortar si quiere seguir al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay cosas claras que la iglesia tiene que marcar con firmeza, pero no para que los demás lo escuchen, para su propio corazón. Y eso hará que el testimonio de la iglesia siga siendo un